descubrí que mi hija de 13 años quedó embarazada por el nuevo novio de mi esposa. Esta historia tuvo lugar en el transcurso de casi 5 años, así que tengan paciencia conmigo, porque voy a intentar proporcionar un contexto completo de toda mi historia. Retrocedamos unos 5 años. Todo empezó cuando descubrí la verdad sobre mi mujer y el padre de la mejor amiga de mi hija, llamémosle Samuel. Samuel se divorció hace 4 meses. Mi mujer y yo llevamos 14 años casados, tenemos una niña de 13 años y un niño de 11 años. Nuestro matrimonio tiene su parte de altibajos como cualquier otra pareja, pero la mayoría de nuestros problemas se han centrado en cuestiones de dinero. Trabajamos para el ayuntamiento aquí en California, y el coste de la vida es muy alto. Vivimos en un barrio acomodado, no porque seamos ricos, sino porque pertenece a la familia y la heredé mi padre, que a su vez la heredó de su padre. Mucha gente ha intentado convencerme de que la venda, incluida a mi mujer, pero me niego porque tiene valores sentimentales. Criar a mis hijos en un barrio rico significa que estamos rodeados de vecinos ricos, nuestros hijos crecieron con niños ricos, y como mi mujer y yo teníamos unos ingresos comparables bajos, siempre sentíamos que no podíamos mantener las mejores cosas para nuestro hijo y nuestra hija porque querían estar a la altura de lo que tienen sus amigos. Un día, mi hijo de 11 años llegó a casa con una costosa consola de juegos portátil que le había prometido comprarle como regalo de Navidad, pero que no podía permitirme porque otras cosas tenían prioridad. La primera vez que le vi con la consola pensé que se la habían prestado sus amigos. Luego, como ya 2 días después sin devolverla, le pregunté y me dijo que se la había comprado Samuel, el padre del mejor amigo de mi hija. Samuel vive a unas manzanas de mi casa. Él es rico y divorciado y su hija tiene la misma que la mía. Le pregunté a mi hijo por qué iba por ahí mendigando a la gente y me dijo que él no mendigaba y que Samuel le preguntó qué era lo que más le gustaba y le habló del videojuego, y unos días después le compró el juego. No sabía cómo sentirme al respecto. No sabía si darle las gracias o sentirme mal por no poder comprarle la consola a mi hijo sin arruinarme. La siguiente vez que vi a Samuel en un partido de voleibol al que mi mujer suele llevar a mi hija, se acercaron a él y le dieron las gracias. Parecía un hombre agradable, con un buen físico y alto, era mayor que yo. Pero parecía más joven, y eso sea quizá porque hace ejercicio. Él vino al partido de voleibol con su hija, y cuando me vio en el partido, me preguntó por mi mujer y le dije que ella estaba bien. Cuando me fui a casa ese día, le mencioné a mi mujer lo de conocer a Samuel. Incluso, al mencionar el nombre de Samuel, pude ver cómo se le iluminaban los ojos a mi mujer. Eso era muy notable y quería saber lo que pensaba de él. Estaba claro que le tenía cariño, pero yo no podía adivinar nada más que eso. Entonces, hace 3 meses, mi mujer empezó a hacer ejercicio y a entrenarse para una maratón. Llegaba a casa y hablaba de cómo había ido a dejar a nuestra hija a casa de su amiga y de cómo Samuel y ella se pasaban horas hablando de fitness. Sonaba inocente y ella lo contaba abiertamente. Mi hija es amiga de la hija de Samuel desde hace 2 años, así que no era raro que mi mujer llevara o recogiera a mi hija en casa de Samuel. Sin embargo, recientemente he notado que se emociona más cuando habla de Samuel. Tuve la corazonada de que algo no iba bien, así que empecé a prestar mucha atención a mi mujer. Fue entonces cuando me di cuenta de la frecuencia con la que lleva a mi hija a casa de Samuel. Antes la dejaba en casa de Samuel y volvía para hacer recados, pero ahora deja a mi hija y se queda allí. Instalé un rastreador GPS en su coche para ver a dónde iba, y después de que su coche estuviera aparcado en el mismo sitio hasta que llegara la hora de que mi hija volviera a casa, no quería preguntarle por qué se quedaba en casa de Samuel durante horas con mi hija, porque no quería parecer que la estaba acusando de una aventura. Yo sacaba intencionadamente el nombre de Samuel en nuestra conversación y ella se entusiasmaba y hablaba durante horas de lo genial que es, de lo inteligente que es y de la cantidad de dinero y propiedades que tiene. Me contaba cosas que me hacían creer que Samuel presumía ante ella. Puse mis lentes de investigador y busqué su teléfono para ver si encontraba algo, y para mi sorpresa, descubrí que ella le enviaba más mensajes de texto que a nadie. Se enviaban emojis de corazón y se llamaban mi amor. Esto me dolió y me sentí traicionado. Está claro que la aventura había durado unos 7 u 8 meses por lo menos. Quizá ella fue la razón por la que Samuel se divorció de su esposa, porque fue más o menos al mismo tiempo que él solicitó el divorcio. Cuando vi los mensajes de texto, me enfrenté a mi mujer y me confesó lo de la aventura, pero no quiso confesar cuando empezó la aventura. Me suplicó que la perdonara, diciéndome que había sido un error, pero no le creí. Hablamos de lo que debía pasar con nuestra relación y le dije que se fuera de casa un tiempo para tener espacio para pensar. Como la aventura lleva tanto tiempo, no pude soportar el engaño y no le conté nada a mi hija, lo que dificultó explicarle por qué no podía visitar a su mejor amiga como hacía normalmente. Por desgracia, eso dio a mi mujer la oportunidad de manipular a mi hija y contarle todo tipo de mentiras para ponerla en mi contra. Le dijo a mi hija que estaba celoso de Samuel y que por eso no quería que fueran las dos. También le dijo a mi hija que yo era un vago y por eso no era rico como Samuel.
Después de echar a mi mujer de casa, les dije a mis hijos que mi mujer y yo teníamos problemas en nuestro matrimonio, no les hablé de su aventura ni les dije nada malo de mi mujer. La primera vez que me di cuenta de que mi mujer había envenenado la mente de mi hija, fue cuando empezó a ser innecesariamente grosera conmigo, la castigué quitándole el móvil. Ella se enfadó aún más y respondió diciendo que Samuel le compraría otro móvil y uno mejor. Su afirmación me llegó al corazón, y sentí que estaba perdiendo el control de mi familia. 2 días después de que mi mujer se fuera, vi por el GPS que había estado viviendo con Samuel, ya que su coche estuvo aparcado allí toda la noche. Aquello fue la sentencia de muerte de nuestro matrimonio, y toda esperanza de reconciliación había desaparecido. Puede que no tenga dinero, pero tengo dignidad, y no permitiría que me humillaran de esa manera por culpa del dinero. Hay cosas en la vida que son más importantes que el dinero y son la lealtad, la integridad y la honradez, y ella había roto todo eso. La llamé y le dije que me divorciaba, no mostró ningún remordimiento, en lugar de eso, me envió un mensaje de texto diciéndome, hasta nunca hombre pobre. No hay palabras para explicar cómo me sentía por dentro, estaba visiblemente deprimido y no comí durante 3 días, era un robot, un zombi la vida, hice todo lo que pude para mantener a mis hijos, y mi mujer lo destruyó todo para empezar de nuevo amorío con otro hombre. Entonces, una noche, mi hija no volvió a casa porque le había quitado el móvil, me puse en contacto con mi mujer, llamé a mi mujer para preguntar por el paradero de nuestra hija y mi mujer me dijo que estaba en casa de Samuel, que se quedaría allí a partir de ahora. Ella estaba furiosa, le dije que estaba loca y que quería a mi hija en mi casa. Siguió una pelea a gritos, con insultos y palabras malsonantes. Me llamó vago diciendo que no puedo permitirme una esposa como ella y que Samuel le había abierto los ojos sobre lo hermosa que es y que no la merezco y que la he estado reteniendo durante 14 años. No podía creer lo que estaba oyendo, me llené de ira y resentimiento, no podía soportarlo más, así que conduje hasta la casa de Samuel y llamé a la policía. Cuando llegaron, les dije que quería a mi hija o irrumpiría en aquella casa y la sacaría yo mismo. Cuando llegó la policía, mi mujer no tuvo más remedio que soltar a mi hija para que me la llevara a casa. Tuve palabras muy duras para la serpiente y para Samuel. Estaba claro que querían que me fuera de su propiedad porque me estaba comportando como un loco, yo no quería montar una escena, y por eso soltaron a mi hija. A mi hija no le gustó que la sacara a rastras de la casa de Samuel con ayuda de la policía, ella me odiaba, y sonaba igual que su madre. No mostré ira hacia ella porque sabía quién le decía lo que tenía que decir. Después de aquel incidente, mi mujer contrató a un caro abogado pagado por Samuel, presionó para que el divorcio fuera rápido, y yo acepté el divorcio en cuanto me lo notificaron, pero no estaba de acuerdo con el régimen de custodia, así que fuimos a juicio. Ella no quería nada de mí porque yo no tenía nada salvo una casa cara que ella no podía tocar, porque ha sido de mi familia y no se compró durante nuestro matrimonio. Pronto me di cuenta de que la razón por la que consiguieron el abogado caro fue porque mi mujer y Samuel están presionando para conseguir el 100% de la custodia de mi hija, alegando que yo estaba utilizando a los niños en contra de ella. El caso se llevó a juicio y me sorprendió que mis 2 hijos dijeran en privado al juez que yo abusaba física y verbalmente de ellos. Mi abogado principal era terrible, pero era el mejor que podía permitirme. Su astuta abogada utilizó mi comportamiento de la noche que llamé a la policía por mi hija desaparecida, y lo loco que me comporté en el lugar de los hechos. Me desconcertó que ella llegara a poner a mis hijos para mentir al juez. No les echaba nada en cara a mis hijos, tenía fe en que crecerían y recordarían que de lo único que yo era culpable era de no ser rico. Tras la desagradable batalla judicial que ella ganó, consiguió destruir a mi familia y misión cumplida para ella y Samuel. Fue una llamada de atención para mí, no me quedé en casa viviendo sumido en la autocompasión. Por suerte, mi trabajo ofrece terapia gratuita para situaciones como esta, y la aproveché. Me apunté al gimnasio y practiqué deporte, utilicé el ejercicio como válvula de escape para la rabia y el resentimiento que había acumulado en mi interior. Sabía que no debía enfadarme con mis hijos, pero seguía sintiéndome traicionado. Intentaba por todos los medios recordarme a mí mismo que mi trabajo como padre era protegerlos y mantenerlos seguros. Un mes después del divorcio, mi mujer me lo restregó por la cara, poniéndome una orden de alejamiento. No solo me acusó falsamente, sino que además me quitó a mis hijos y ahora me ha puesto una orden de alejamiento. Mi familia y mis amigos me dijeron que me controlara y que no hiciera nada irracional. Me centré en mi trabajo y mi salud, ignoré a mi familia durante meses, sentía que estaban mejor sin mí. Tras el divorcio, mi mujer se compró un coche nuevo y dejó su trabajo para ser madre de casa de una familia mixta, nuestros 2 hijos y los 3 hijos de Samuel, que todos son adolescentes. Samuel tenía una hija menor y 2 hijos adolescentes mayores. Me preocupaba que mi hija de 13 años viviera en la misma casa que otros 2 chicos no emparentados, y me sentía impotente por no poder hacer nada al respecto.
4 meses después del divorcio, me encontraba en el mejor momento de mi vida, hice nuevos amigos y tuve citas, sentía que el divorcio y el acuerdo de custodia me favorecían porque tenía mucho tiempo libre, pero me sentía vacío por dentro. Echaba de menos el proceso de criar a mis 2 hijos, echaba de menos oír su voz por la casa, así que decidí visitar a mi hijo en el colegio durante el recreo. Cuando me vio, corrió lo más rápido que pudo y me abrazó, fuimos a un banco y me contó todo lo que pasaba en casa de Samuel y todos los juguetes y videojuegos a los que jugaba. Parecía feliz y sano y él quería saber cuándo iba a volver a casa. Se me llenaron los ojos de lágrimas al saber que a pesar de mi insuficiencia económica, mi hijo seguía pensando en volver a casa, aunque tuviera la opción de vivir en Disney World. Aquel día me fui a casa como un padre orgulloso, le dije que no dijera a su madre ni a su hermana que lo había visitado y que le visitaría al menos una vez a la semana, así que con el paso del tiempo visitaba a mi hijo al menos una vez a la semana pasando unos minutos con él antes de que volviera a su clase. En una de esas visitas mencionó que había pillado a mi hija limpiándose las lágrimas de los ojos como si estuviera llorando, no le di importancia, porque podría haber sido cualquier cosa. En otra ocasión me dijo que había pillado a mi exmujer llorando varias veces, le pregunté por qué lloraba y me dijo que estaba enfadada con Samuel, le hice todo tipo de preguntas de las cuales algunas me respondió. Me fui a casa feliz porque sabía que había problemas en el paraíso, me enorgullecía saber que la única vez que la hice llorar fue cuando la pillé haciendo trampas, eso me hacía sentir mejor saber que ella ya no era mi problema. Entonces, un día recibí una llamada de un número que no reconocí, cuando cogí el teléfono, colgaron, tras varios días sucediendo esto, volví a llamar al número, pero la persona no contestaba, no volvió a ocurrir durante unos días, y luego el mismo patrón, llaman, descuelgo, cuando volvía a llamar, la persona colgaba. Tuve la corazonada de que podía ser mi hija, así que utilicé otro teléfono para devolver la llamada, y efectivamente, mi hija respondió al otro lado del teléfono y cuando me escuchó, colgó inmediatamente. Sabía que algo iba mal para que me llamara, mi mente no sabía qué pasaba, tenía problemas, me echaba de menos. Solo había una forma de averiguar. Igual que fui al colegio de su hermano durante el recreo, también fui a su colegio, la estaba buscando y la encontré, estaba con la hija de Samuel en el pasillo cuando me vio, se me quedó mirando un momento, se dio la vuelta y se fue, pensé que tal vez no quería que la hija de Samuel lo supiera. Así que le envié un mensaje de texto diciéndole que sabía que era ella quien me llamaba y que siempre estaría a su lado cuando me necesitara. Me llamó unos minutos después, no dijo mucho y sus respuestas fueron breves, dejé la conversación pensando que quizás solo quería oír mi voz o quería consolidar nuestra relación. Así que la llamaría todos los días a la misma hora y en lugar de hacerle preguntas, me limitaba a hablar. Entonces, una vez empezó a disculparse por las cosas que dijo de mí al juez, diciéndome que su madre la obligó a decir todas esas mentiras. Le dije que ya la había perdonado y me empeñé en recordarle que siempre es bienvenida en mi casa. Han pasado unos 7 meses desde la pelea por la custodia, ella me habló y me dijo por teléfono que quería volver a casa y estaba llorando cuando me lo dijo. Sentí curiosidad por saber por qué quería volver a casa, no me dijo nada, le dije que siempre es bienvenida a casa, pero que su madre tiene la custodia de ellos por lo que le dijeron al juez, le dije que si se retractaba de su historia, entonces su madre y yo tendríamos la custodia compartida para que pudiera ir y venir. Ella objetó enérgicamente que no quería quedarse en casa de Samuel. Me preocupaba que hubiera pasado algo, y yo no quería alejarla con el interrogatorio. Un día planeamos quedar en un parque para hablar, así que estábamos en el parque hablando mientras paseábamos, le hice preguntas para averiguar por qué de repente quería volver a casa, se derrumbó y me dijo que estaba embarazada. Sentí como si me explotara la cabeza, intenté mantener la calma y no reaccionar de forma exagerada. Le pregunté cuánto tiempo llevaba embarazada, y quién la había dejado embarazada, fue entonces cuando me dijo que le había contado a su madre lo del embarazo y que se lo habían quitado, me quedé de piedra. No podía creer que mi hija no solo se hubiera quedado embarazada, sino que además se lo hubieran extirpado y todo eso hubiera ocurrido sin que yo lo supiera. Me sentí mareado y me quedé llorando sentado en la acera, no podía controlarme porque pensaba que le había fallado a mi hija, le pregunté a mi hija quién era el responsable del embarazo, dudó y luego dijo que había sido el hijo adolescente de Samuel. Estaba furioso, y dispuesto a hacer sangre. Le dije a mi hija que haría todo lo que estuviera en mi mano para que no volviera allí. Inmediatamente llamé a mi mujer diciéndole lo mala que era por hacer pasar a mi hija por esto y no decirme, por el tono que de su voz, me di cuenta de que quería mantenerlo en secreto y se estaba haciendo la buena conmigo. No dejé pasar esta situación y llamé a su padre y a su madre y les dije que su nieta de 13 años se había quedado embarazada y que su hija se lo había extirpado sin decírselo a nadie. Tenía todo el mundo de mi lado, poniéndola como una madre egoísta e irresponsable que pone a su hija en esa situación.
Mi hija se quedó conmigo ese día, involucré a la policía y abrí una investigación penal, pero no pudieron hacer nada porque el chico es solo un par de años mayor que ella, así que no es de naturaleza abusiva. Honestamente, me sentí el hombre más impotente de todo el mundo, yo quería que alguien pagara por quitarle la inocencia a mi hija, pero sabía que reaccionar exageradamente podría poner en peligro mi capacidad de recuperar la custodia. En nuestra siguiente visita por la custodia, la vi por primera vez desde que nos divorciamos y no me pareció feliz, no estaba en forma, vestía bien, pero no parecía feliz. Me dio mucho placer estar en el tribunal y ver cómo el juez se va en contra con mi exmujer y su abogado por mentir y convencer a mis hijos de que mintieran. Tuvo suerte de que el tribunal no la acusara de desacato por manipular a nuestros hijos para que mintieran contra mí en la vista por la custodia de nuestro divorcio. Meses después, pensé en lo podrido de la sociedad y la ventaja que le dan a las mujeres. Yo aseguro que, si hubiera sido yo, hombre, el que hubiera permitido que hicieran eso con mi hija, el juez no dudaría en darme 5 cadenas perpetuas, y mi cara estaría en todas las redes sociales. Esta vez contraté a un buen abogado y conseguí la custodia principal de mis hijos, mi exmujer recibió visitas supervisadas. Llevé a mi hija a terapia, mi hija puso fin a su amistad con la hija de Samuel, no sabía los detalles y no me importaba preguntar. 4 meses después, mi exmujer solicitó por sorpresa el divorcio con Samuel, lo que me sorprendió, no supe qué pensar, pero me alegré de que su vida fuera un caos. 4 años después, mi hija tenía casi 17 años y seguía teniendo una relación terrible con su madre. Sé que mi mujer es una persona terrible y solía pensar que mi hija la deploraba por el tema del embarazo, pero luego no estaba tan seguro, sentía que había algo más en la historia. Un día, mi hija y yo estábamos en el balcón, relajándonos, me entraron ganas de preguntarle a mi hija por qué odiaba tanto a su madre, y por qué llevaba tanto tiempo así. Su semblante cambió bajo la mirada y luego levantó la cabeza con rabia, finalmente reveló que la persona que la había dejado embarazada no era el hijo de Samuel, sino el propio Samuel. Al parecer, había estado comprando su silencio desde que mi hija se hizo amiga de su hija y finalmente dejó embarazada a mi hija después de que se fuera a vivir a tiempo completo con él. Quizá mi hija era su objetivo desde el principio, y cuando se enteró de que estaba embarazada de 2 meses, le entró el pánico y se lo contó a mi exmujer, y en lugar de protegerla a ella, mi exmujer se preocupó más de que yo no supiera nada. Mi exmujer acabó enfrentándose a Samuel pero lo mantuvieron a puerta cerrada y la convencieron de que se quitara el embarazo. Acudí inmediatamente a la policía con mi hija y presentamos una denuncia. Samuel ya se había mudado del barrio, pero lo detuvieron en su nueva casa y más tarde también detuvieron a mi exmujer. Mi exmujer aceptó un acuerdo con la fiscalía, confesó y fue testigo en el caso, la condenaron a una pena corta de 6 meses y a libertad condicional. A Samuel le condenaron a 22 años de cárcel. Probablemente, lo reciban con los brazos abiertos en la cárcel cuando sus compañeros se enteren de lo que hizo con una niña, y yo, juro que haré todo lo que esté en mi mano para que lo sepan. Pagaré a reclusos de la cárcel para que todos los días le den abrazos y caricias a Samuel, gastaré la mitad de mi pago en el trabajo, solo destinado a esa noble causa. Y sobre mi mujer, ¿pueden creer que solo le dieron 6 meses? ¿Qué creen que hubiera pasado si yo estuviera en su lugar? ¿Qué se te ocurriría a ti para hacer que mi mujer pague por lo que hizo?